la ausencia de ciertos tipos de péptidos antimicrobianos o incluso de las beta-defensinas, ¿no? ¿Ok? Entonces, acá también te menciona de que hay otros tipos de personas que pueden llegar a tener, por ejemplo, psoriasis, ¿no? En ellos, en cambio, no hay una disminución, sino que en cambio hay una sobreproducción de catalicidinas, de lo que vienen a ser las beta-defensinas del tipo 2, del tipo 3, ¿no? Todo eso para generar una inflamación constante. Por eso es que las personas con psoriasis llegan a tener una inflamación excesiva, ¿no? Cuando ni siquiera existe algún tipo de infección incluso. ¿Ok? Entonces, ya tenemos las dos situaciones, ¿no? Cuando se da una dermatitis atópica es porque hay una baja concentración de catalicidinas, de beta-defensinas 3 y 2, mientras que cuando hay una psoriasis, en cambio, hay una sobreproducción de varios de estos tipos, ¿no? De las beta-defensinas tipo 2, tipo 3, de las catalicidinas, ¿ok? Entonces, los queratinocitos sí nos sirven para algo, ¿correcto? También te mencionan, ¿qué más? De que vamos a encontrar, por ejemplo, algunos estafilococcus, que en este caso puede ser el epidermidis, ¿no? Que suele estar con nosotros de manera, pues, buena, ¿no? O sea, eso es parte de nuestra microbiota. Y ellos también pueden llegar a producir ciertos compuestos que pueden competir, digámoslo así, ¿no? Contra sus amiguitos. Entre ellos, contra Staphylococcus aureus, ¿no? O sea, Staphylococcus epidermidis nos protege contra la invasión de un Staphylococcus aureus si es que se llegara a dar. ¿Contra quién más? Contra un Streptococcus también, del grupo A, ¿no? O contra incluso E. coli, ¿no? Pero no, este tipo de Staphylococcus epidermidis no puede competir contra su misma especie, por si acaso. O sea, no se va a pelear contra ella misma, ¿no? Como es simio no mata simio, ¿no? Entonces, tiene que llegar a eliminar, pero sí a otros tipos de especies, ¿correcto? Ahora, en estas infecciones en piel y tejidos blandos también vamos a ver lo que viene a ser las micosis, ¿no? Entonces, micosis, tenemos de 3 tipos, ¿no? La mayoría de estas micosis, por ser llamadas micosis, son a partir de ¿qué tipo de patógenos? Hongos, ¿no? Entonces vamos a tener micosis superficiales, micosis subcutáneas y micosis profundas. Las micosis profundas hemos hablado un poquito, quizás ustedes en práctica. Por ejemplo, algunas que generan neumonías. ¿Qué hongos pueden generar neumonías? A ver, recuérdanlo. Aspergillus, muy bien, o sea, genera aspergilosis, ¿no? Algunos aspergillus generan justamente este tipo de situación. ¿Qué otro más? Algunas que pueden llegar a estar en sangre, cándidas, por ejemplo. Otros que pueden llegar a generar daños en el sistema respiratorio mucor. No sé si se acuerdan que hace poco llegó a salir las noticias del hongo negro y no sé qué, cuando empezó a salir cuando ya empezamos a acabar el COVID, nos empezaron a bombardear con noticias de que ahora ha salido el hongo negro, ya nos vamos a morir, ¿no? Pero en realidad mucor siempre ha existido, solamente de que se genera más, o bueno, se presenta más en personas con disminución de su sistema inmunológico. De hecho, todas las micosis, ¿no? Al menos las más graves, suelen ser asociadas a alguien que tenga deficiencias en su sistema inmunológico. ¿Ok? ¿Qué otro más? Coccidioidomicosis, criptococosis. ¿De qué tipo de microorganismo puede ser la criptococosis? Casi todos tienen el nombre del patógeno. Cryptococcus, muy bien. Histoplasmosis, esa sí la hemos visto en práctica. ¿Ya? ¿Qué hongo? Histoplasmosis. En práctica lo ven ahí. Histoplasma capsulatus, ¿verdad? Asociado muchas veces con lo que viene a ser heces de ciertos murciélagos también. ¿Okay? Incluso era como Fiona, el histoplasma capsulatum. ¿Por qué? Algo así, pero tiene un nombre, ¿no? No le vas a poner ahí en el examen de día era uno, de noche era otro. No, pues, se le dice dimórfico, ¿no? O sea, tenía un dimorfismo hacia levadura o hacia filamentoso, si es que en caso llegaba a cambiar la temperatura, ¿no? Entonces, esto también lo deberían haber visto en práctica. ¿Ok?
La subcutánea, por otro lado, es porotricosis, porosporosis esquenqui, ¿no? Y algunos micetomas. Y las superficiales, que es la que más vamos a ver, son las tan llamadas tiñas. ¿Han escuchado eso de las tiñas? ¿No? ¿Nunca? A veces, o sea, las tiñas les han dado así como el nombre general. ¿A qué? A infecciones de hongos que les gusta la queratina. ¿Ok? A todas esas infecciones les han puesto así como que tiña. ¿Ok? Pero esta tiña se le ha puesto con nombre, después de esa tiña se le han puesto un nombre de la localización en la que se encuentra. Por ejemplo, tiña manos, ¿en dónde se va a generar la infección? En la mano. Tiña capitis, cabello, ¿no? Okay. Tiña corporis, todo el lado. Tiña pedis, en el pie, ¿no? Y así, ¿ok? Entonces vamos a tener varios nombres en este tipo de tiñas, ¿correcto? Pero la mayoría de veces suele estar asociado a 3 grupos de hongos, que ahorita vamos a ver. Entonces, veamos cuáles son los más frecuentes generando tiñas. En las tiñas tenemos 3 géneros: tricofito, microsporum y epidermofito. ¿Ok? 3 géneros. Cada uno puede tener especies diferentes, ¿ah? ¿Okay? Pero los 3 géneros son considerados queratinolíticos y queratinofílicos. ¿Qué significará? ¿Se acuerdan que le dije que le gusta la queratina? Sí, profesor. ¿Y qué es queratina? Proteínas, muy bien. A lo único que lo asocia, profe, al pelo. Sí, el pelo, ya. Uñas, muy bien. ¿En dónde más lo tenemos? En la piel, ¿no? ¿Se acuerdan? El estrato más externo obviamente, está lleno de queratina, ¿no? Entonces, mientras más, hay unos enlaces entre queratinas que suelen ser más fuertes que otros, ¿no? Por eso es que nuestras uñas son un poquito más fuertes que quizás nuestra piel, ¿no? Igual, en animales también van a presentar este tipo de queratina, ¿sí o no? ¿O no? ¿En ellos no hay? ¿En ellos no hay queratina? ¿Sí? ¿Qué puede haber en los animales? ¿Qué tipo de queratina? ¿Ah? ¿En dónde? Cuernos. En las garras, muy bien. Cuernos. ¿En la lengua? Bueno, no creo. Bueno, puede ser los la parte gatos. superficial, pero... Ya, ¿algo más? Cuerno. Los cachos, muy bien. Muy bien. ¿Qué más? ¿Solo tendrán cachos los animales? ¿Y los pollos? ¿Qué tienen? Pico, ya. ¿Qué más? Ellos no tienen pelo, sí. Pero tienen plumas. ¿Las plumas tendrán queratina? También. Entonces todo está lleno de queratina, ¿no? Y estos 3 géneros son justamente afines a todo lo que tenga queratina. O sea, pueden llegar a invadir no solo humanos, sino también pueden invadir animales, ¿no? Algunos obvio les gusta más estar en humanos que en animales, otros les gustará cualquiera de los dos, les va a dar igual, ¿no? Y otros simplemente van a ser del tipo que se encuentra en la tierra, ¿no? Entonces, de los 3 tipos, ustedes van a tener, por ejemplo, preferencias incluso en lugares de invasión. Tricofito es el único que, miren, dicen tri. ¿Por qué? Porque les va a gustar cualquiera de los 3 lugares estos, ¿no? Piel, pelo y uñas. Microsporum, solo piel y pelo. ¿Ok? Y epidermofito, piel y uñas. Entonces, ustedes mientras que sepan cuál es su sitio más frecuente, más o menos van a ir descartando ciertos tipos de géneros de hongos. Por ejemplo, viene una persona con una infección, con una tiña capitis, por ejemplo. ¿A cuál de ellos eliminarían? Tiña capitis. Epidermofito. Yo lo elimino, ¿sí o no? ¿Por qué? Porque no le gusta estar en esa zona. Entonces, cualquiera de estos dos puede llegar a ser el más frecuente en ellos, ¿no? Entonces, ahí te mencionan, ¿no?, que los dermatofitos pueden generar daños, miren, y siempre, ¿de qué manera? Así, circular, ¿ok? Las tiñas suelen llegar a tener siempre una morfología circular. ¿Alguien me dice por qué? ¿Qué creen que puede llegar a tener daño circular? Miren, ahí, creo que por acá tenemos otros. Ahí está. Acá. Estos son cándidas, básicamente. No tengo otros, creo que no hay más. Pero en práctica los van a ver mejor. Aquí quizás. No, tampoco.
Pero la mayoría que son tiñas se pueden dar así, de esta manera. O sea, vamos a tener daños circulares y con una parte eritematosa en los bordes, ¿no? ¿Por qué? Porque básicamente el hongo crece, como son estos tres son filamentosos, chicos, por si acaso, no son levaduras, ¿ok? Son filamentosos o mohos. Entonces, ¿cómo crece un moho? ¿Han visto cuando crece un honguito en su manzana, en su naranja, no sé, en su mandarina? ¿Cómo crece? Como algodón, ya, pero en forma disperso. Pero ustedes lo van a encontrar así como circular también, ¿sí o no? O sea, creciendo así, ¿ok? Es como cuando tienes una raíz, la pones en medio y la raíz va a empezar a expandirse, ¿verdad? Por todos lados, igualito es el hongo, ¿ok? Por eso es de que su daño normalmente suele ser circular, ¿ok? Ahora también vamos a tener otros que prefieran uñas, por ejemplo, otros que prefieran pie, ¿no? Como la tiña pedis, ¿ok? O también llamada la, ¿cómo se llama esto? El pie de atleta, ¿no? Aunque nada tiene que ver con atleta porque eso le puede dar a cualquiera, ¿no? ¿Ok? Entonces también vamos a conocer algunos nombres como las infecciones en uñas, y en este caso son las onicomicosis, ¿no? ¿Ok? Con otros tipos de patógenos, como por ejemplo la cándida, que es una levadura, ¿ok? Las levaduras son unicelulares o pluricelulares. Unicelulares, ¿verdad? Y ya le hemos hablado la semana pasada de que esta cándida puede llegar a transformarse a un filamentoso, ¿sí o no? Generando pseudohifas y medohifas verdaderas. Entonces, al final, ¿qué es lo que pasa? Que puede llegar a dañar e ingresar a la epidermis generando el daño, ¿no? En varias zonas en las que normalmente se encontrarían con más cantidad de sudor, por ejemplo, o de agua, ¿no? Entonces siempre la vamos a encontrar en la parte interdigital, en los surcos, normalmente en los que se encuentran más sudor, ¿no? En bebitos, normalmente también se escaldan por esto. Y también pueden llegar a generar una paroniquia. La paroniquia es una infección a la uña también y se da por cándida. ¿Cómo diferencia entre una paroniquia de una onicomicosis? La paroniquia, como estamos hablando de una levadura, la levadura va a ingresar por la parte basal de la uña, ¿ok? O sea, acá se va a dar primero una inflamación y luego vamos a empezar a ver de que la uña se carcome. Es como si empezáramos a ver la debilitación de la uña y se empieza a caer, se empieza como a fragmentar. En cambio, en la onicomicosis es al revés. El hongo va a empezar desde afuera de la uña hacia adentro. ¿Y qué vamos a ver? Cambio de qué? De morfología de la uña. ¿Alguna vez han visto esas uñas de brujo? ¿Alguna vez han visto esas uñas deformadas? ¿Nunca? Ay, puede ser traer, vamos a ver. Para la práctica. ¿Nada? ¿Nunca has visto una uña con hongo? ¿Qué es lo que observas? Que la uña ya no está normal, ¿no? Sino que va a empezar a tener un grosor más grande. Además vamos a tener también cierto tipo de cambio de color, porque las uñas suelen ser medias transparentonas blanquitas, ¿no? Pero el color empieza a cambiar a uno medio amarillento, que parece así uña de zombie, ¿no? ¿Ok? Entonces suelen tener sintomatología bastante recurrentes en cuanto a esa infección, ¿correcto? Luego también tenemos las subcutáneas, que en este caso pues ya generarán una infección más profunda, ¿no? De hecho, la eliminación de los hongos de micosis subcutánea son más difíciles, ¿no? Pero también se puede llegar a generar de cierta manera. Obviamente no se recupera del todo el tejido, por si acaso. ¿Correcto? Entonces, también hay manifestaciones cutáneas de otras enfermedades bacterianas, ¿no? Que pueden llegar a generar, por ejemplo, algún tipo de rash. Como por ejemplo, tenemos neiserias, ¿no? Neiserias pueden llegar a generar petequias, por ejemplo. Salmonella typhi también pueden llegar a generar manchas rosáceas, ¿no? Treponema pallidum, ¿se acuerdan que pasaba en una sífilis secundaria? ¿No vieron en clase la sífilis secundaria la semana pasada? ¿Sífilis? ¿No lo hicieron? Ya, no, en práctica. En práctica, sífilis tiene primaria, secundaria y terciaria, ¿no? Una primaria se encuentra básicamente porque van a haber lesiones en los genitales, o sea, como tipo una úlcera, ¿no? En cambio, en una sífilis secundaria se va a ver daños en las manos, en los pies.
¿no? Y vamos a empezar a ver como ciertos puntos, ¿no? O ciertas llagas en las manos y pies. Y eso es lo que normalmente se conoce como rash cutáneo, ¿no? Entonces, en una simple y secundaria lesión, pues tenemos una manifestación cutánea de este microorganismo. ¿Sí? ¿Se acuerdan de la imagen ahora sí? Las alas en mariposa en la cara. Sí, también se observó, por ejemplo, el daño cutáneo, ¿no? Que es la nariz. Sí, también. Eso suele ser una secundaria, pero ya tardía, si no me equivoco. Pero sí, está en la parte de práctica de la semana pasada. ¿Okay? Entonces vamos a tener varias cositas que pueden llegar a ser manifestaciones cutáneas y que no necesariamente son infecciones de algún hongo o de alguna bacteria, por si acaso, ¿no? Entonces aquí también tenemos otro tipo de lesiones, lo vamos a pasar para poder seguir viendo lo que es infecciones de tejidos blandos. Entonces, nuestra flora reciente normal en este caso suele ser básicamente por Staphylococcus, ¿no? Staphylococcus, Streptos, ¿no? Streptococcus, Corynebacterium y todo. Entonces vamos a recordar de que Staphylococcus tiene un tipo de hemolicina, ¿verdad? Hemolicina tipo beta que nosotros la utilizamos para la detección, pero también tiene otro tipo de hemolicinas para la eliminación de ciertos macrófagos, ¿no? Que dijimos que era la alfa, ¿no? Entonces, el Staphylococcus aureus en este caso es el principal que vamos a ver, ¿no? Aquí te mencionan de que el Staphylococcus aureus antes era sensible a bastantes fármacos. ¿Qué pasó ahora? Se puso la capita. Y ahora con la capita, ¿qué se ha convertido? Claro, en un meticilino resistente o también llamado MARSA en español, ¿no? Staphylococcus aureus, meticilino resistente, MRSA también se conoce, ¿ok? Entonces vamos a tener varias de estas situaciones que involucran no solamente digámoslo así, la resistencia a fármacos, y es por eso que ahora ya se está haciendo un problema bastante fuerte, ¿no? Sino también el hecho de que el Staphylococcus puede llegar a tener un montón de factores de virulencia, ¿no? Entre ellos puede llegar a tener adhesinas, que ustedes saben de que si tienes adhesinas te puedes adherir a qué tipo de células, a las células que son las ideales para ti, ¿verdad? Entonces puede llegar a adherirse adecuadamente, empieza a generar invasinas también como coagulasas, estafiloquinasas, etc. O también incluso puede llegar a ser un poco tóxica, ¿no? Con la ayuda de algunas toxinas importantes como enterotoxinas que generarían entonces daño en dónde. Enterotoxinas, chicos, ¿dónde generas el daño? Intestino. Entonces, ¿puedo tener una diarrea por Staphylococcus aureus? Sí. ¿Ok? Alfas hemolicinas. ¿Qué es lo que hacían, chicos? ¿Se acuerdan? A los macrófagos podía eliminar, ¿verdad? Despletar se les menciona. ¿Ok? TSST1 es el que vamos a ver el día de hoy y es una toxina relacionada al shock tóxico. ¿Ok? O sea, la persona se puede llegar a generar daños en la piel como si estuvieras quemado, ¿ok? Con este tipo de toxinas, porque ella alerta muchísimo a nuestro sistema inmunológico y en vez de que pues detecten un patógeno, simplemente empieza a eliminar células de nuestro cuerpo a la mano, ¿no? Entonces, veamos un poquito sobre el Staphylococcus aureus, ¿ok? El Staphylococcus aureus tiene todo este tipo de factores de virulencia que acá les mencionan también. De hecho, tiene una cápsula, pero no es cápsula como tal, sino es una microcápsula, o sea, muy pequeñita, muy delgadita, o sea, no la vamos a considerar como tal cápsula, ¿ok? Sino que te mencionan de que sí la tiene, un poquito, ¿correcto? También vamos a tener la pared de su peptidoglucano, que en este caso puede llegar a estar incorporada con, obviamente, proteínas que son endotóxicas, ¿no? También vamos a encontrar proteínas de superficie como la proteína A, el MS-CRAM, ¿no? Ambos, por ejemplo, me ayudan en la unión a la porción FC de las inmunoglobulinas y el MS-CRAM te ayuda en la... bueno, te dice que es el componente de la parte superficial de la bacteria, ¿no? Que reconoce moléculas de adhesión a la célula celular. Además tienes varias toxinas, entre ellas la TSST1 que les mencioné que está asociada al síndrome de shock tóxico, la ETA y la ETB, enterotoxinas, hemolicinas, etc. ¿Ok? Entonces tenemos varias situaciones. De hecho, en esta partecita de acá
también a ustedes les van a mostrar qué especie, ¿ok?, podemos llegar a considerar como coagulantes positivos, como la producción de toxinas, ¿no?, o como ciertos antígenos importantes. Entonces, si se dan cuenta aquí, tenemos Staphylococcus aureus, el Epidermidis, el Saprophyticus, varios estafis, ¿no? ¿Quién es el amigo positivo de siempre? El aureus. Los demás, no necesariamente, ¿verdad? Entonces, ¿dónde los vamos a encontrar? Narinas, en las narinas anteriores, el perineo, etc., ¿no? Y si genera infecciones profundas, se mencionan acá algunas de ellas. El Saprophyticus en general no llega a generar ningún tipo de infección profunda. Pero los demás, normalmente sí, ¿no? Neumonías, osteomielitis, abscesos, etc. ¿Ok? Entonces, veamos también que el Staphylococcus aureus, para llegar a dañar a una célula, necesita sí o sí la adherencia. Entonces vamos a tener bastantes proteínas en la membrana del Staphylococcus aureus que le permite justamente la adherencia a un queratinocito, ¿correcto? Entonces aquí se observa, ¿no?, que se puede llegar a unir una proteína con un tipo de proteína de receptora, ¿no?, y generar lo que viene a ser el llamado a la inflamación, llamado de células inmunitarias, ¿no?, o incluso ayudar a que el Staphy se ingrese a la célula. O sea, que no solamente se quedaba en la parte superficial, no. Este Staphylococcus aureus puede ingresar a la célula y generar aquí la destrucción de la misma. Entonces, ¿en dónde más se ha visto este tipo de situación? O sea, ¿en dónde se ha visto la internalización del Staphylococcus aureus? En una osteomielitis, por ejemplo, ¿ya? En una osteomielitis existen proteínas como la FNBPA, FNBPB, ¿okay?, que son estas de aquí, ¿correcto?, que al inicio se pensaba de que eran las únicas proteínas de anclaje con los osteoblastos, ¿correcto? ¿Y cómo se unían? Bueno, estas proteínas, estas dos, se unían a lo que vendría a ser pasa. Ok, ¿es de acá o es de dónde? ¿Así no? ¿O no? Sí, sí. Sí. No. ¿Qué dijo? No sé cómo. Ay, ¿qué pasó? Yo me corregí, pero en otra clase, ¿verdad? Sí. Ya fue. Ahora, quiere dobletear, está bien. Ya. Entonces estábamos mencionando de que en el caso de este tipo de proteínas de Staphylococcus aureus, se unían a la fibronectina, o sea, se hacían como un tipo de puentecito, y después con la fibronectina era capaz de unirse a este tipo de receptor, el alfa 5 beta 1, si no me equivoco, ¿ya? Entonces, empezaron a investigar un poco más sobre cómo se internalizaba este Staphylococcus aureus, y ¿qué observaron? Que a pesar de que el Staphylococcus aureus no tuviera este tipo de proteína, igualito se podía llegar a anclar a un osteoblasto. Entonces empezaron a hipotetizar de que existía otro tipo de anclaje a la vez. ¿Okay? Entonces desde ahí observaron de que este no era el único, y que ahora también se sabe de que la proteína A del Staphylococcus aureus también está participando en el anclaje de los osteoblastos. Fisiología de esta Importante, semana ¿no?, el hecho de conocer es psicología de qué tipo de academia. proteínas son las que se anclan a su célula hueso, Ya. ¿correcto? Entonces, ¿no?, en una célula, en un tejido normal, digámoslo así, vamos a encontrar siempre células de Langerhans en la zona de la epidermis, ¿no? En la zona de la dermis, en cambio, vamos a tener más otro tipo de células importantes inmunológicas, ¿no? Y más adentro vamos a tener los adipocitos. Estos adipocitos, aunque no lo crean, pueden llegar a ayudar bastante en lo que viene a ser la eliminación de patógenos. ¿Correcto? ¿Cómo es que llegan a generarse? Los adipocitos pueden llegar a aumentar en la cantidad, ¿okay?, y en el tamaño también, y es que se llega a encontrar el ingreso de algún tipo de patógeno. Entonces, se menciona de que se genera una adipogénesis cuando ingresa algún tipo de patógeno como el Staphylococcus aureus, por ejemplo, y esta adipogénesis ayuda generando un montón de lo que viene a ser
péptidos antimicrobianos como la catelicilina, ¿no? Entonces los adipocitos es como si se le aventaran al microorganismo y le empezaran a ingresar péptidos antimicrobianos para la eliminación del micro. ¿Okay? Entonces de esta manera se supone de que con la catelicilina los microorganismos pueden llegar a ser eliminados y obviamente con la ayuda de nuestros neutrófilos, ¿no? Entonces la producción de catalicilinas aquí es bastante importante y ya les estoy mencionando de que suelen ser a partir de los adipocitos. ¿Okay? Además de eso, también vamos a tener ciertas características de un Staphylococcus aureus. De hecho, el Staphy, chicos, puede generar daño en la epidermis, en la dermis, en la subcutánea, ¿no? De todo tipo de infecciones. Y obviamente van a necesitar de un receptor siempre para poder adherirse a ese tipo de células, ¿no? Ahora, si nos ponemos a pensar en sus características generales, ¿qué me dirían? ¿Cómo observarían ustedes un Staphylococcus aureus en un gram, por ejemplo? Bravo. Gram positivo, muy bien. ¿Eso es todo? Cocos. ¿En qué disposición? Racimo de En racimos de uvas, muy bien, ¿no? Entonces, te mencionan acá que incluso no tienen esporas, no se pueden mover, o sea, son inmóviles, ¿no? Y son bastante aerobios o anaerobios facultativos, ¿no? Su temperatura de crecimiento suele ser bastante amplia, ¿no? Entonces, por eso es de que nosotros pues estamos en una de ellas, en el rango para poder ser los invadidos. ¿Ok? Algo importante del Staphy es de que puede crecer a una concentración súper alta de sal. Y es por eso que lo podemos cultivar en qué tipo de agar. Hay un agar que es súper salado. Malitol salado. Ahí está su nombre dice, ¿no? Y justamente por eso es de que ahí puede llegar a crecer un Staphylococcus. ¿Ok? ¿Y qué es lo que puede generar Staphy? Forunculosis, foliculitis, carbuncos, abscesos en la parte de las encías, ¿no? Impétigo. De hecho, el impétigo, chicos, está bastante asociado con lo que viene a ser niños, ¿ya? Y se dice de que esto, a pesar de que se ve horrible, no duele. ¿Ya? En niños suele ser bastante frecuente porque pues ellos se tocan la cara, tocan el suelo, etcétera, ¿no? Y se tocan entre ellos ahí en la cara. Entonces puede llegar a ser bastante rápida la diseminación entre ellos. Hay uno que tenga impétigo en el jardín de niños y ya todos lo van a tener. Y suele asociarse también, obvio, a un mal aseo, ¿correcto? O sea, en lugares, por ejemplo, no sé si ustedes habrán ido, pero en los lugares un poquito alejados, en los que no hay una correcta pues, disposición de agua y desagüe, siempre vamos a encontrar niñitos con tipo de costras en la cara. No sé si los habrán visto. Poquitos, pero con costras, ¿no? Entonces, estas costras suelen ser infecciones por Staphylococcus aureus, pero muy superficiales, que se les llama impétigo. ¿Ok? Y como les digo, son más frecuentes en niñitos. Ahora, no solo se da por la presencia del microorganismo y por la internalización, ¿no? Sino también se puede dar por sus toxinas. Estos dos de acá son generados por toxinas. ¿Ok? El síndrome de la piel escaldada y el síndrome del shock tóxico. Cualquiera de las dos. Ahorita les voy a explicar cuáles son las toxinas asociadas a cada uno de estos dos síndromes. ¿Okay? Entonces, si es que se da la invasión por un Staphy, se puede dar cualquiera de estos de aquí que mencioné, ¿no? Obviamente, de que también se puede generar artritis, osteomielitis, neumonías, etcétera, ¿no? Pero si es que se da por toxinas, ustedes saben de que hay toxinas alimentarias, ¿no? En este caso suelen también ser producidas por este microorganismo y generan diarreas, ¿no? Pero también se puede dar el síndrome de la piel escaldada, que es esta, ¿no? Y acá es por la producción de una toxina exfoliativa del Staphylococcus aureus, ¿okay? Exfoliativa A y B. Otro tipo de síndrome es el síndrome del shock tóxico, el de aquí. Si se dan cuenta parece un quemado, ¿no? Pero en realidad no se ha quemado. ¿Qué ha pasado? Que se ha generado una toxina llamada TSST1, ¿ok? Por el Staphylococcus aureus, y esta SST1 se le considera como un super antígeno. ¿Qué significa eso? Que no va a necesitar que nadie lo presente, y él solito se va a empezar a presentar y va a empezar a activar todo el sistema inmunológico. Y obvio, nosotros no es que necesitemos activarlo a lo loco, ¿verdad? Si no, podríamos empezar a generar pues una sobreexpresión de citoquinas preinflamatorias y llegar a este tipo de situación. Entonces, nuevamente, la activación de nuestro sistema inmunológico tiene que ser regulado, no tiene que ser a la mala, porque si no vamos a encontrar daños como estos, ¿no? Empezamos a tener
ampollas primero, se empiezan a generar ampollas por la inflamación, y luego estas ampollas se empiezan a reventar y a generar o a dejar en carne viva al paciente. No sé si les conté lo de la paciente que estaba utilizando tampones. ¿Sí les conté? ¿No les conté? Entonces, Staphylococcus en un momento empezó a salir en las noticias de que había una chica que empezaba a tener este tipo de daño, un síndrome de shock tóxico. Entonces empezaron a averiguar por qué había sido y lo asociaron con el tampón, o sea, los tampones que se ponen, ¿no? Las chicas en la menstruación. Entonces, estos tampones, obvio, están diseñados para quedarse por ciertas horas, pero no por mucho tiempo. Entonces, ¿qué pasó? Que si es que uno utiliza el tampón y no se llega a limpiar las manos adecuadamente, tiene una mala higiene, obvio que en la introducción del tampón también puede llegar a introducir microorganismos como Staphylococcus aureus. El ingreso del Staphylococcus aureus en esta zona hizo de que el microorganismo creciera, ¿no? ¿Cuántas horas habrá estado el tampón ahí? ¿No? Que tuvo tiempo el microorganismo de generar este tipo de toxinas, ¿no? Y después empezar a dañar a la persona. O sea, así de crítico es, ¿no? Y con solamente utilizar algo tan común, digámoslo así, como un tampón, ¿no? Entonces, tienen varias toxinas que pueden llegar a generar daño, ¿okay? Y aquí te mencionan más o menos cómo es que el Staphylococcus aureus puede llegar a dañar o a activar, digámoslo primero así, ¿no? Por medio de endosomas con ciertos TLRs, por la parte superficial con otros, ¿no? E incluso poder llegar a activar a los tipo NOD, que nosotros sabemos de que los tipo NOD son citoplasmáticos, ¿verdad? Entonces, los tipo NOD, los NLRPs, cualquiera de estos puede empezar a generar inflamosomas, ¿no? Acá también te mencionan todas las posibilidades de que el neutrófilo puede llegar a eliminar el patógeno dentro. El neutrófilo va a ir direccionado a captar al microorganismo y a generar varias situaciones que pueden llegar a dañarlo, ¿no? Una de ellas, por ejemplo, es la producción de especies reactivas de oxígeno, ¿okay? Pero ¿quién es el que puede neutralizar esto? La catalasa, por ejemplo. Y ustedes saben de que Staphylococcus es catalasa positiva o negativa. Negativa. Positiva, exacto. Si tiene catalasa puede llegar muchas veces a inhibir este tipo de situación, ¿no? ¿Okay? Pero también el neutrófilo puede llegar a generar péptidos antimicrobianos, proteinasas, hidrolasas, etcétera, que pueden llegar a dañar al microorganismo si es que se llega a internalizar, ¿okay? Sin embargo, pues a veces el microorganismo también logra escapar con alguno de sus factores de virulencia. ¿Ok? Entonces, acá tenemos varias enfermedades que se pueden llegar a generar si es que tenemos algún defecto en nuestros neutrófilos. Así de importantes son los neutrófilos, ¿no? Si tenemos neutropenias, ¿qué podemos llegar a tener, no? Ciertas enfermedades bastante severas, ¿no? Básicamente pacientes neutropénicos, ¿no? Que pueden llegar incluso a tener otro tipo de infecciones colaterales, ¿no? Y así, cada una de estas te van mencionando qué es lo que puede llegar a generar como enfermedad. ¿Okay? Entonces veamos un poquito qué es lo que hace Staphylococcus aureus al ingresar a nuestra epidermis y qué es lo que activa en su mayoría. ¿Okay? Staphylococcus aureus en un primer momento puede llegar a generar inflamación por dos situaciones. Esta es la primera, es decir, el Staphylococcus aureus por medio de la internalización, o sea, el ingreso del Staphylococcus aureus en la epidermis, ¿no? Puede llegar a ser detectado por un PRR en nuestros macrófagos. El macrófago lo detecta con un PRR llamado TLR2, detecta el patógeno y ¿eso qué hace? Que empiece a generarse interleucinas de tipo beta, ¿ok? ¿Qué más puede llegar a generar? Que nuestras células, ¿no? También se pueda llegar a dar cuenta de que existe el patógeno. Y al darse cuenta, ellas son las que producen la interleucina 1 alfa. O sea, es la misma, pero en otro tipo de enlace, ¿ok? Entonces son interleucinas 1 alfa y 1 beta. Cualquiera de las dos que hace, activa lo que viene a ser la vía del NF-kappa beta. ¿Y se acuerdan qué cosa hacía eso? Siempre producían citoquinas proinflamatorias. Y las citoquinas proinflamatorias, ¿a qué conllevaba? A el reclutamiento de células, ¿no? Entonces, ¿qué reclutábamos? Neutrófilos, ¿ok? Además de eso, el NF-kappa beta también inducía
que nuestros queratinocitos, por ejemplo, empezarán a producir péptidos antimicrobianos para ayudarnos a eliminar a los microorganismos que estuvieran en esa zona. ¿Ya? ¿Qué más? Eso es por un lado. Entonces, de esta manera, el Staphylococcus aureus hace de que nuestro sistema inmunológico se active. Segunda opción, en el caso de que, ¿no?, por ejemplo, se genere una infección cutánea de Staphylococcus aureus y la detección se dé por un macrófago o por una célula dendrítica. En cualquiera de los dos casos, las células dendríticas o los macrófagos pueden llegar a generar citoquinas proinflamatorias del frente. Y estas citoquinas proinflamatorias, como la interleucina 1 alfa, 1 beta, interleucina 6, interleucina 23, son las capaces de empezar a reclutar ciertas células inmunitarias como natural killer, las células T, las células TH17, ¿no? Y en lo que viene a ser ratoncitos, se ha encontrado que incluso también se activan células T epidérmicas, las gamma delta. ¿Ok? Entonces, todas estas, ¿para qué se reclutan? Normalmente para la producción de la interleucina 17, ¿no? ¿Y la interleucina 17 en qué me sirve? La interleucina 17 tiene un receptor en la parte basal de la dermis. Y esta interleucina 17 ayuda, una vez que se une a su receptor, a que se produzcan estos péptidos antimicrobianos que les mencionaba, ¿no? Estos péptidos antimicrobianos van a ir direccionados a dañar a la invasión de Staphylococcus aureus. Además de eso, interleucina 17 también promueve que se empiece a generar la activación, ¿no?, obviamente con lo que viene a ser la presentación antigénica, hacia un TH17. Y ese TH17 va a empezar a salir obviamente de las vénulas capilares, ¿no? ¿Ok? Obviamente el reclutamiento de neutrófilos también se da básicamente por esta parte, ¿no? Entonces tenemos varias situaciones que involucran no solamente la parte innata, sino también la parte adaptativa, ¿no? ¿Ok? Entonces, Staphylococcus aureus genera lo que viene a ser una osteomielitis, ¿no?, dañando los osteoblastos. Y normalmente vamos a encontrar de esta manera al paciente, o sea, que empezamos a encontrar que ya no hay huesitos, ¿no? Se empieza a generar una disminución en la parte ósea de esa zona y normalmente suele ser en las articulaciones. Entonces, ¿quiénes pueden llegar a tener este tipo de daño? O sea, ¿qué tipo de personas tienen el factor, o bueno, tienen más, son más propensos a que se genere una infección por estáculo? Sí. Mujeres Posmenopáusicas, o sea, te refieres a que si no tienes ciertas hormonas, ¿qué pasa? Porque dice osteomielitis. En este caso, Ya, disminuye la cantidad de calcio, ¿a qué te refieres? ajá, ¿no? Tienen un factor de riesgo a osteoporosis y demás. Ok, ya, sí puede ser, pero, o sea, hablando a que, por ejemplo, tengas un ingreso de un patógeno directo y que no necesariamente sea a partir de una personalidad con factor de riesgo. Yo puedo tener osteomielitis, sí. ¿En qué situación? Por ejemplo, me caigo, ¿no? Necesito una operación urgente. Ok, me hacen una operación en la rodilla y me puede llegar a infectar la rodilla, ¿o no? En una operación. Y ahí puede llegar a ingresar un Staphylococcus aureus de la parte externa, ¿no? ¿Ok? Entonces sí puede llegar a estar asociado a procesos operatorios, a personas, por ejemplo, que también han tenido, digámoslo así, contacto con balas, ¿no? O sea, baleados. No lo mires, no lo mires. ¿Qué? No digas. Entonces, en el osteomielitis, chicos, ¿qué es lo que vamos a encontrar aquí? Normalmente el Staphylococcus aureus. ¿Y cómo es que se llega a sacar muestra de esta zona? Normalmente se llega a generar una extracción de líquido de la zona de acá, ¿no?, de la zona inflamada. Y normalmente vamos a encontrar este tipo de color amarillento. ¿Por qué? ¿Alguien sabe? El Staphy es un patógeno que justamente llega a generar un compuesto coloreado de amarillo. Por eso es de que
también se le puso aureus, si no me equivoco. Entonces, Staphylococcus aureus, si es que la muestra llega a estar amarillita, pues también se considera como posible presencia de Staphy. ¿Okay? Entonces, ¿qué es lo que hace el Staphy en un osteoblasto? Vamos a encontrar de que el Staphy se tiene que adherir. ¿Se acuerdan de que el Staphy al inicio yo les había comentado de que tienen ciertas proteínas que ayudan en la adherencia con la ayuda de la fibronectina, ¿sí o no? Entonces aquí está esas dos proteínas, ¿no? Esas dos proteínas con la ayuda de la fibronectina hace de que pueda llegar a unirse hacia el receptor. Una vez unido, ese Staphy puede llegar a ingresar, ¿ok? Puede llegar a internalizarse. ¿Y qué pasa? Puede ocurrir varias cosas. Primero, que al internalizarse, ese Staphy llegue a estar en a un estado, digámoslo así, tranquilo, ¿no? En el que el Staphy no sea considerado como patógeno. De hecho, estos son factores de su propia virulencia que le permite quedarse dentro de la célula y de manera latente, ¿no? Otra de las situaciones es que el Staphy se pueda llegar a detectar y en ese caso se elimina, ¿no? Si no me equivoco, disrupción, sí. Y luego también te mencionan de que el Staphy puede llegar a generar otras vías de escape. O sea que el microorganismo puede llegar a simplemente tratar de salir de esa célula. Y al salir no es que sale de lo más feliz y no es que a la célula no le pasa nada. Sino que en cambio vamos a encontrar de que puede llegar a generar la salida del Staphy utilizando dos procesos. La necrosis de esa célula, o sea la necrosis del osteoblasto, o la apoptosis del osteoblasto. ¿Ya? El primero, en la necrosis, significa de que este osteoblasto va a empezar a producir ciertos compuestos como el PSM. En este caso pueden llegar es un factor de virulencia, ¿ok? Que puede llegar a ayudarle a liberarse de esa célula y obviamente con los PSM generarían que la célula entre en necrosis, ¿ok? Y la otra situación es la apoptosis. La célula bacteriana puede ingresar a ese osteoblasto y empezar a activar factores como el TRAIL, ¿no? O las caspasas, que al final inducirían también a que la célula entre en apoptosis y que todos los Staphys que han sido ingresados sean liberados obviamente después de que la célula muere, ¿no? Ahora, todo esto ¿qué genera? Obviamente que empieza a generar diversos tipos de citoquinas proinflamatorias, ¿no? Algunas citoquinas proinflamatorias van a ayudar en el reclutamiento de neutrófilos, otros van a ayudar a que se generen el reclutamiento de macrófagos y otros simplemente van a ayudar a que se genere la activación de ciertos linfocitos T. Y en este caso, si el Staphy llega a internalizarse y a dañar la célula, ¿qué tipo de linfocito T se activaría? ¿El TH17? ¿Cuál entonces? El 1, exacto. El 1, porque el 1 recuerden que son para bacterias intracelulares. Y no es que obviamente sean todas las bacterias intracelulares, pero en algunos casos su método de ingreso suele ser así, ingresando a la célula, generando el daño como el Staphy acá en el osteoblasto, ¿no? Pero en otras situaciones no lo va a hacer, no va a ser igual. ¿Sí? Entonces, nos dio media hora, sí. 1, 2, 3, sí. 1 hora y media. Para montar ya, las fijas. Ahora sí. Vamos con este primero, ¿ok? Dice, paciente mujer de 4 años. Ay, ¿qué mujer? Ya. Paciente mujer de 4 años, aquí debería decir niña, ¿no? Paciente niña de 4 años de edad. Acude a una guardería diariamente. Acude a consulta por presentar fiebre, malestar general y múltiples lesiones de colores amarillentos en el rostro, con bordes irregulares y rojos. ¿Cuál es el diagnóstico y microorganismo va a probar? Infectivo. Eso es. ¿Y por qué infético? ¿Por qué no foliculitis? Usted dijo que Laudius Ok, generaba un color amarillo, ya. De hecho, ¿por qué no puede ser, por ejemplo, el síndrome de piel escaldada o el síndrome del shock tóxico? Primero, vamos a descartar, ¿ok? porque es niño. ¿Por qué es niño? No. En realidad, cualquiera de estos puede ser generada por una toxina, ¿verdad? En uno, que es la piel escaldada, se vería la descamación de ese lugar. Pero no vemos escamación, ¿sí o no? No.
En el otro se vería como tipo una lesión muy parecida a una quemadura. Entonces, ¿se observa eso acá? Tampoco, ¿no? En el impétigo, como les mencioné antes, sí son costras, ¿no? Sí tienen, me había olvidado de eso, que sí tienen lo que viene a ser la coloración amarillenta justamente por el staphy, ¿no? Y si lo quisiéramos diferenciar de un epidermidis, pues el epidermidis mencionamos de que no necesariamente estaba generando esta infección, ¿no? Era el Staphylococcus aureus casi siempre. ¿Ok? Entonces, nada. ¿Cómo se relacionan los péptidos antimicrobianos con la microbiota de la piel? ¿Nuestra microbiota puede producir péptidos antimicrobianos? Sí. ¿Se acuerdan que mencioné el epidermidis? El epidermidis puede llegar a producir ciertos péptidos que combaten, ¿no? O se pelean entre ellos en realidad, ¿no? Contra otro tipo de staphy's por el lugar, por el espacio, ¿no? Pero no pueden dañar a ellos mismos, a su misma clase, ¿no? Siempre dañan o Staphylococcus aureus o Streptococcus, etc. Entonces, básicamente eso. Hoy día hemos terminado temprano, creo que les voy a mencionar más o menos qué es lo que puede venir. Fijas. Ahí va. De hecho, siempre pregunto algo del síndrome de shock tóxico. Siempre. ¿Qué cosa es la TST1? ¿No? ¿Qué cosa produce? Les puedo poner imágenes, ¿no? Les puedo poner imágenes. Para que ustedes me digan cuál es. ¿Qué más? De acá es un poquito difícil de explicar. Ah, sí, los factores de prevalencia de staffing. Eso también. Eso también suele preguntar. ¿Qué más? Ah, y por ejemplo, en los honguitos, ¿no? En las micosis, te suelo consultar, por ejemplo, la diferencia entre onicomicosis y paroniquia, lo que les he mencionado antes. Que no han estado bien. De adentro para afuera, ok, esa es una. ¿Qué más? Uno tiene un cambio morfológico. De hecho, los dos, pero uno tiene un cambio diferente al otro. ¿Cómo sería? En onicomicosis, ¿cómo sería el cambio morfológico? Engrosamiento de la uña. ¿Cómo? Engrosamiento. No me pongan uña de zombie, no. Ya, me tienen que poner algo más específico. O sea, cambia el color de la uña, ¿no? O sea, se pone más amarillenta o a veces más negra, ¿no? Cambia el grosor empieza a ser mucho más grande, ¿no? Que una uña normal. En cambio, en paroniquia, ¿qué pasa? Lo contrario. La uña ya no tiene tanta dureza, sino en cambio va a ser mucho más delgada, ¿ok? Va a empezar a generar incluso una descamación de la uña y incluso puede llegar a quedarse así como si no tuvieras uñas, o sea, como si tuvieras solamente esta piel, ¿no? Adherida, es bien feo, se nota bien feo en algunas imágenes. Yo creo que sí, creo que acá no, un poquito. Pero esta zona de acá es donde se está generando la infección recién. ¿Pero cómo se llama? ¿No? Entonces en paroniquia no suele haber un cambio de color más que a quizás blanco, pero no necesariamente al amarillo que les menciono que es la onicomicosis. Y lo que mencionó su compañero, ¿no? Que inicia siempre en una infección de adentro hacia afuera, mientras que en la onicomicosis de afuera hacia adentro. Ahora, también hemos puesto ese tipo de imágenes, ¿ah? Y hemos preguntado qué tipo de infección puede ser. Yo le pongo así nomás, así. Y una vez me dijeron, profesora, pero es que no me he puesto la imagen completa. Y no sabía si era bebé o no. Y yo, pero es que no le puede dar solo un bebé, chicos. Les puede dar también a personas adultas, VIH positivos, por ejemplo. ¿Ya? Y genera cándida oral. ¿Qué más? Ah, estos de aquí. No me dijo que era queratinofílico y queratinolítico. Queratinofílico, ¿qué significará? Afinidad por la queratina. O sea que le gusta crecer en la queratina. Pero el otro, queratinolítico, significará entonces que puede destruir la queratina. ¿Ok? ¿Qué más? Y de acá. Allá. Sí, algo importante que puedo llegar a preguntar, por ejemplo, es qué es lo que pasa en una dermatitis atópica y qué es lo que pasa en una psoriasis, ¿no? Y en una, ¿qué pasaba? A ver,
Había un aumento. ¿Ah? ¿Qué pasaba en una dermatitis atópica? Disminuía varias cosas como la catelicidina, la beta-defensina del tipo 3, la beta-defensina del tipo 2. En cambio, en una psoriasis aumenta, se sobreexpresa varias cosas, ¿no? Como catalicidinas, la beta-defensina de los dos tipos, ¿no? Y otros más como la psoriasina y etc. Entonces, esto es lo importante. Normalmente no lo pongo, porque esto lo ven en seminario, se supone. No. Hazme una pregunta. Yo no lo pregunto, lo ven en el seminario. Esto sí, esta parte, importante. Funciones de las vénulas postcapilares, por ejemplo, ¿no? Ustedes tienen que decir las tres. O también puedo preguntar, no sé, como un verdadero o falso, o para marcar, ¿no? Puedo mencionar ahí cuál de estas cuatro alternativas sería la más importante para la respuesta inmunológica en piel. Y te pongo las arteriolas, los capilares, las venas postcapilares y las venas colectoras. Entonces, verdadero falso, perdón, para marcar y simplemente tienes que buscar venas postcapilares. Pero normalmente suelo preguntar funciones, ¿ok? Eso es. ¿Qué? Tal vez se da diferente porque le estoy dando las fijas, ¿sí o no? No, venir la profesora del seminario. ¿Por qué no? Sí, creo que sí. ¿Qué comiste? ¿Cuando llegaste a tu casa? ¿Por qué? ¿Te pone nervioso? Sí. ¿Por qué? Si lo pasa chévere. Obvio. Me parece. Encontré un poco de arroz que le puse 4 huevos encima. Yo. ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Para que te comes? No, pues. ¿Qué pasa? Ya, chicos. Nada más, yo creo que esos son los puntos que siempre buscan en los exámenes. Pero por favor, lean. Ya. Nada más.